Ya, a ver. ¿Pueden callarse, por favor? Ya. Vamos. Muy importante, cuando nosotros vemos todas las funciones que realiza nuestro organismo, vemos que en todas están implicadas las hormonas, como por ejemplo, respuesta adaptativa a situaciones de alarma, o sea, estrés, cortisol, catecolamina. Cuando nosotros hablamos de catecolamina, hablamos de neurotransmisores que son derivados de aminoácidos. La hormona antidiurética, la aldosterona, el glucagón, la hormona corticotrófica. Utilización y almacenamiento de energía. Ya vemos todas las hormonas que tienen relación con la glucosa, ¿cierto? Y la hormona del crecimiento, la leptina, que es una hormona que permite la acumulación de lípidos, el cortisol. La reproducción, están las hormonas gonadotróficas, la prolactina y las hormonas que producen las gónadas. Crecimiento y desarrollo, tenemos la hormona del crecimiento, la insulina, hormonas sexuales, hormona tiroidea. La catecolamina era un neurotransmisor. Sí, derivados de aminoácidos. La constancia del medio interno, bueno, participan casi todas. Tenemos la hormona antidiurética, aldosterona, la paratormona, la calcitonina. Esos son ejemplos. Pero vemos que todo lo que hace nuestro organismo está como comandado por hormonas. Ya. Ahora vamos a ver preguntas. A ver cómo nos va. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a una hormona en particular es correcta? Se une a los receptores de la membrana celular en todos los tipos celulares, es liposoluble, tiene un receptor intracelular, circula unida a proteínas y tiene una vida media corta, puede ser un péptido pequeño, por tanto la ubicación de su receptor se encuentra en el núcleo. Ya, a ver, tienen que hacerlo rápido porque tenemos que seguir viendo las clases. ¿Sí? Hasta ahora he escuchado A, B y C. No sé yo. ¿Ya? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Ya? ¿Quién opina por la A? No. Ahora ya no. ¿Quién opina por la B? No. ¿Una sola persona? ¿Dos personas? No, igual. ¿Tres? ¿Quién opina por la C? Más. Ah, ya. Y no han dicho la D. Ya. A ver, la respuesta correcta es la B de bueno. ¿Ya? A ver, ¿por qué no es la A? Porque no todos los tipos celulares tienen el mismo tipo de receptor. ¿Circula unida a proteína, tiene una vida media corta? Nosotros no sabemos, ¿no? Puede ser un péptido pequeño, por tanto la ubicación de su receptor se encuentra en el núcleo. ¿Habían receptores en la membrana? Que cuando es un péptido es en la membrana, ¿ya? Por lo tanto eso es incorrecto, ¿ya? El análisis estructural de una hormona recién descubierta muestra que es un péptido grande con una subunidad glicosilada. Es probable que la hormona C una al DNA y afecte la transcripción genética.
una a la adenilato ciclasa y estimula la proteína sinasa C, una a un receptor de membrana celular, se elimina intacta a través de la orina. Entonces, ¿cuál sería? Por aquí dicen C, por acá que dicen. Ya, estamos claros, ¿cierto? ¿Ya? Las hormonas proteicas tienen receptores en membrana. Son características de las hormonas esteroidales. Son solubles en lípidos y en unión con su receptor activan genes. Son solubles en agua, sus receptores se encuentran en la membrana. Son solubles en agua y en unión con su receptor activan genes. Son solubles en lípidos y en unión con su receptor inactivan genes. Eso es lo que tienen que saber. Justamente esa es la palabra que ustedes tienen que reconocer cuando vean la pregunta. ¿Una hormona esteroidal qué es? No, pero ¿qué es una hormona esteroidal? Es una hormona derivada del colesterol. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, son solubles en lípidos y en unión a su receptor activan genes. La A. ¿Qué estructura es el enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Ya, muy bien. Si una persona suda mucho por estar a temperaturas muy elevadas, entonces se estimula la siguiente hormona para evitar la deshidratación. Ya, ¿estamos de acuerdo? Vasopresina. Vasopresina, que es hormona antidiurética o vasopresina. Porque no le puse aquí antidiurética porque inmediatamente, claro, justamente. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante, gonadotrofina, estimulan la secreción de esteroides sexuales en Ambos sexos. ambos sexos. Muy bien. El cretinismo es una manifestación de Hipotiroidismo la primera infancia. ya. Hipotiroidismo en la primera infancia. C. El cortisol aumenta la glucosa sanguínea por Aumento de la gluconeogénesis y disminución de la utilización de ¿Es feo? ¿cuál dicen? ¿B? A, B, C, D, C. C. A ver, ¿quién dice A? ¿Quién dice B? D. ¿Quién dice C? Ya, ¿y los demás no opinan? ¿Quién dice D? Tienen que estar trabajando todos porque si no yo no les traigo más preguntas. Insisto en eso. Porque no es fácil traer las preguntas. Profe, es la B, ¿cierto? ¿Ah? Es la B. Entonces, el cortisol, ¿qué es lo que hace? Proporcionar, ¿no?, la mayor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede tener más energía? Teniendo más glucosa. ¿Ya? Gluconeogénesis y utilización de la glucosa. La menstruación es provocada por Disminución de los niveles de progesterona. sí. Esa es la A. Profe. Ya. La hormona folículo estimulante en el sujeto masculino actúa sobre Células de ley. Sí, era la A.
Ya. Células de Leydig. Pero la 9, ¿cuál es? La A. Ya, pues tienen que estar alerta porque si no, insisto, no traigo más preguntas. Es que tienen que ser rápido, porque en la clase no es resolver preguntas. Ustedes tienen que estar alerta. ¿Ya? La menstruación es provocada por qué? La disminución de los niveles de progesterona. Dijimos recién en clase, cuando caen los niveles de hormonas, viene la menstruación. Entonces, no puede ser por aumento de ninguna, sino que por disminución de los niveles de progesterona. La 10, la hormona folículo estimulante del sujeto masculino actúa sobre las células de Leydig, que acabamos de ver. El estímulo principal para la liberación de calcitonina es... Ya, muy bien. Cuando tenemos exceso de calcio en sangre, entonces la calcitonina lo que hace es guardarla en los huesos. Los efectos de la hormona paratiroidea se llevan a cabo en Los osteocitos. En los osteocitos. Las siguientes son características de la secreción endocrina pancreática, excepto de dedo de bueno. Es excepto dedo. Acuérdense que nosotros vimos el eje hipotálamo hipoficial y después vimos la melatonina y vimos el páncreas. ¿Ya? La insulina aumenta la entrada de glucosa en... ¿Cuál? Sí, todos los tickets. No. Porque había una en era la Están hablando al revés. ¿Qué les dije? Las células que están en el encéfalo no dependen de la insulina, porque si dependieran estaríamos muertos. La E en el músculo esquelético, hay receptores específicos para la insulina. ¿Ya? Ya. Se acabaron las preguntas. Ya. Se portan muy mal con las preguntas ustedes, ¿ah? Tienen que participar todos. ¿Ah? No, participan algunos. Claro, pero ustedes no son todo curso. Sí. Ya, vamos. Otra de los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo son procesos que permiten la regulación del calcio y del fósforo. Entonces, cuando nosotros hablamos de calcio, estamos hablando de un ion que juega un papel fundamental en procesos que van a mantener la vida. Entonces, participa en la secreción de hormonas, participa en la contracción muscular, participa en la conducción nerviosa. No puede haber comunicación entre una neurona y otra si no hay calcio. En la coagulación de la sangre, en la exocitosis y la activación e inactivación de enzimas, ¿ya? Y también en los procesos de comunicación celular como segundos mensajeros. Muy importante el calcio, ¿ya? Por lo tanto,
tenemos que tener disponibilidad de él siempre. Ya. Mi amigo. El fósforo va a formar parte del ATP. Y como formando parte del ATP, va a permitir la activación y desactivación de muchas moléculas, no solamente enzimas, ¿ya? Entonces va a regular el trabajo de determinadas moléculas reguladoras a su vez. ¿Cómo se mantiene la homeostasis del calcio y el fósforo? Bueno, en nuestros huesos nosotros tenemos cristales de hidroxiapatita, que la fórmula general la tienen ustedes aquí, ¿ya? Entonces vemos que está formado por calcio y por fósforo, ¿sí? Y se encuentran regulados tanto el fósforo como el calcio por la paratormona y el calcitriol, que es la vitamina D activa, ¿ya? La calcitonina. Entonces, todos estos elementos van a actuar sobre las concentraciones de calcio y fósforo. Va a actuar en los huesos, en los riñones y en el tubo digestivo para controlar los niveles plasmáticos de calcio y fósforo. Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de calcio, por ejemplo, entonces se va a guardar en los huesos y se va a evitar la reabsorción de calcio en los riñones y en el tubo digestivo, ¿ya? Se bloquea eso. Si nosotros tenemos déficit de calcio, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a sacar calcio de los huesos, va a inducir a la reabsorción en los riñones y el tubo digestivo. ¿Sí? Profe, que me perdí un poco. Cuando hay exceso de calcio, se vuelven los huesos. ¿Y qué pasaba con el riñón y el tubo digestivo? Se evita la reabsorción. Y cuando tenemos déficit, ocurre lo contrario. Profesora, Dime. ¿es que se guarda mucho calcio en los huesos, no produce alguna afección? ¿No produce alguna afección? Que yo sepa, no. ¿Ya? No conozco condiciones patológicas por exceso de calcio en los huesos. Ya. Aquí tenemos los valores normales de calcio y fósforo en diferentes partes, como ion libre en la sangre, unido a proteínas plasmáticas, formando complejos con aniones orgánicos, la cantidad de calcio y fósforo que se absorbe y que se secreta. Y los riñones, aquellas que se filtra y se reabsorbe. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos aquí en intestino, absorción, ¿ya? Secreción. Entonces, en el intestino, cuando nosotros absorbemos, es que va a pasar a la sangre. Cuando secretamos, es que se va a liberar después en la S, donde sea. En el riñón lo vamos a filtrar y se va a reabsorber. Y vemos que en el líquido extracelular vamos a tener solamente fósforo. ¿Sí? Entonces ahí están los valores. Importante tomar en cuenta que la reabsorción en el riñón es casi el 100%, el 99% de calcio. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un hueso calcificado. Este es un osteocito. Y entonces vemos la cantidad de receptores que tiene para poder
mantener la estructura sólida que tiene esta célula, ¿ya? Y entonces los osteocitos están asociados con los osteoclastos. Los osteoclastos son los que van a formar esta estructura sólida y resistente. ¿Cómo se llama? Osteoclastos. ¿Sí? Ya. Habíamos dicho que la regulación del fósforo y el calcio depende del metabolismo de la vitamina D. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, nosotros incorporamos vitamina D en los alimentos, pero esa vitamina D es inactiva. En nuestra piel, nosotros vamos a también sintetizar vitamina D. No, fotosíntesis es otra cosa, nada que ver. ¿Ya? Pero también es inactiva. Entonces, esta vitamina D inactiva, que principalmente es vitamina D3, es tratada en el hígado, ¿ya? Y se va a formar un compuesto intermediario, que es el 25-hidroxivitamina D3, y va a pasar a los riñones. Y entonces ahí se transforma en 1,25 de hidroxivitamina D3, que es la activa o calcitriol. ¿Ya? Entonces, primero que nada, tenemos que consumir alimentos que nos proporcionen vitamina D. Y aquí tienen ustedes algunos de ellos. Los huevos, algunos pescados, ¿cierto? Champiñones. Y por otro lado, tenemos que tomar sol. Eso te entrega. ¿Cómo? El sol entrega vitamina D. El sol no nos entrega vitamina D. ¿No? El sol permite que el colesterol, Sí. bajo la acción de la radiación ultravioleta, se transforme en vitamina D3, pero es inactiva. O sea que tiene que pasar por el proceso del hígado y del riñón. Y después, claro, tiene que pasar el hígado al riñón, y recién está activa. Entonces, si hay alguno de estos pasos que se ve afectado, vamos a tener problemas con la producción de vitamina D activa. Profe, y en ese caso, por ejemplo, en el invierno, que es muy poco, Baja los niveles de vitamina es D, recomendable tener como un complemento vitamínico. eso, complemento vitamínico. Sí, bueno, con la pandemia los niveles de vitamina D han bajado mucho en toda la población. Y por ejemplo, ¿qué se relaciona esto cuando dicen que como que uno está muy triste cuando tiene bajo los niveles de vitamina D? Lo que pasa es que la vitamina D nosotros la relacionamos con el control del calcio, pero tiene un montón de otras funciones. Sí, pero normalmente no se estudian. Pero sí, tiene muchas Porque funciones. dicen que la vitamina D está relacionada con la depresión. Sí, pues, claro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, y es lo que comentabas tú, en invierno nos deprimimos? Sí. Porque los días con sol son menores. Sí. En la actualidad, afortunadamente, o desafortunadamente, no sé, con el cambio climático, ahora no es tan continuo los días nublados. Pero antes, invierno, eran meses enteros que llovía semanas continuas en Santiago, porque en el sur siempre ocurre eso, ¿no? Y el resto de los días estaba nublado. O sea, el invierno era una estación muy diferente. Y en la actualidad no pasa nada. Ya, entonces, decíamos que
tanto el calcio como el fósforo estaba regulada por la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, ¿quién la produce? Lo vimos en la clase pasada. ¿Quién produce la hormona paratiroidea? Su nombre lo dice, paratiroidea. Las paratiroides, que son 4 glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides. ¿Ya? Ellas van a regular la concentración de calcio plasmático y la vitamina D, que va a estar regulando esta hormona, porque inhibe la producción de paratormona y aumenta la concentración plasmática de fósforo, estimulando la liberación. Porque la vitamina D, ¿para qué está? Para que el calcio y el fósforo puedan consolidar los huesos. Los huesos. ¿Ya? El principal estímulo de la secreción de la paratormona es un descenso en la concentración de calcio en la sangre y en el líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, esto no depende del eje hipotálamo hipoficiario, depende de las concentraciones de calcio. Importante eso. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros estábamos estudiando comunicación celular, bueno, la célula de esta glándula posee receptores de calcio que están asociados a proteína GQ. ¿Se acuerdan de la GQ? ¿Se acuerdan que era GS, GQ, GI? ¿Sí? La GQ es la que activa a la fosfolipasa C. Y acuérdense ustedes que todo el mecanismo de la fosfolipasa C lleva a la producción de calcio. ¿Ya? El aumento de las concentraciones de calcio y la activación de esta enzima inhibe la secreción hormonal. ¿Ya? La acción de la paratormona se debe a la unión con su receptor y vamos a encontrar que receptores de esta hormona se encuentran en grandes cantidades en el riñón, en el túbulo contorneado distal y proximal. En los huesos, en los proteostoblastos y los osteoblastos. ¿Ya? Y entonces ellas van a estar acopladas a determinadas proteínas receptoras que se encuentran acopladas a proteínas GS y GQ. ¿Ya? Entonces, vemos que está comprometido ahora riñones y huesos. Paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Regula el calcio ¿dónde? Controla el nivel de calcio en la sangre. Controlar el nivel de calcio en la sangre. El principal estímulo de la secreción de la paratormona es el descenso de la concentración de calcio en sangre y en líquido extracelular. ¿Ya? Eso está rojo ahí. ¿Ya? Entonces, cuando bajan los niveles de calcio en sangre, ¿qué va a hacer la paratormona? ¿De dónde lo va a sacar? De los huesos y de la reabsorción de calcio en riñones. ¿Ya? Bajo el mecanismo de la proteína G respectiva. Entonces, aquí tenemos el control de calcio plasmático. Las células principales de las glándulas paratiroides van a producir la paratormona. Entonces, cuando los niveles de calcio plasmático bajan, se produce esta hormona
que induce a la reabsorción tubular de calcio, ¿ya? Y a la conversión de la vitamina D para hacerla activa, ¿ya? Y va a favorecer la degradación de los huesos y la absorción intestinal de calcio. Entonces, aquí vemos procesos negativos, ¿ya? Si nosotros tenemos niveles altos de calcio, se frena la acción de la liberación del aparato hormona, ¿ya? Y se induce a la reabsorción de calcio. Y se evita la absorción de intestinal. El fósforo plasmático. Las células principales de la paratiroide ya van a regular los niveles de fósforo. Entonces, si bajan los niveles de fósforo, hay una absorción intestinal de fósforo. También va a actuar sobre los osteocitos, extrayendo el fósforo del hélix, ¿no? Actúa sobre el riñón para la reabsorción tubular de este fósforo. Aquí vemos la absorción intestinal de calcio. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos epitelio y veíamos que en el epitelio podía haber trabajo, o sea, paso de moléculas dentro de la misma célula, transcelular o paracelular, que es de una célula a otra. Bueno, aquí el calcio va a tener estas dos actividades. Entonces, la vitamina D favorece la absorción intestinal de calcio. ¿Por qué? Porque induce a la síntesis de las proteínas citoplasmáticas y a los canales por donde va a pasar el calcio y las bombas de calcio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el interior de la célula, cuando entra el calcio a la vellosidad intestinal, este es un enterocito. Esto amarillo es el lumen del intestino. Esto celeste es el espacio intersticial entre el enterocito y las células del capilar sanguíneo, ¿ya? Entonces, vemos que la acción de la vitamina D sobre los genes que van a permitir la síntesis de las proteínas que van a acoplarse con el calcio, porque cuidado, una célula que tiene mucho calcio es una célula que puede sucumbir. Los niveles altos de calcio afectan a la célula. Entonces, en este caso, el calcio se asocia a proteínas para no afectar el metabolismo celular. Y esas proteínas son las calcidinas, ¿ya? Y entonces la vitamina D lo que hace es que se sinteticen estas proteínas acompañantes del calcio, que se sinteticen los transportadores de calcio y que se sinteticen las bombas de calcio. Y entonces aquí vemos, entra calcio a través de transportadores, se asocia a las proteínas y posteriormente el calcio sale a través de una bomba en que por un lado sale calcio y por otro lado entra protones. En el otro caso tenemos el calcio que va saliendo con un transportador de sodio. El sodio entra a la célula y el calcio sale fuera. Entonces llega al líquido intersticial y de allí pasa a los capilares sanguíneos.
¿Sí? ¿Queda claro? La absorción intestinal del fósforo. Entonces, aquí también la vitamina D va a estimular la síntesis de las proteínas transportadoras, favoreciendo la entrada de fósforo a la célula de mucosa intestinal. Entonces, aquí tenemos, estos son los transportadores de fósforo. El fósforo entra como ese ion fosfórico y entra junto con el sodio, ¿ya? Como ocurría cuando nosotros estudiamos cómo entra la glucosa al intestino, lo mismo, ¿ya? Entran junto con el sodio y se sintetizan proteínas que permiten la formación de los transportadores, no de los grupos fosfato. Entonces, se activa también la bomba sodio-potasio para facilitar la entrada de los iones fosfato a la célula. Porque recuerden, si entra el ion fosfato con la velocidad que le ofrece la bomba sodio-potasio, se va a concentrar el ion fosfato en esta célula. Por lo tanto, el ion fosfato va a entrar en contra de la gradiente de concentración. Este es un transporte activo secundario. Y aquí está el transportador que no se sabe el nombre que tiene el transportador. Pasa los iones al líquido intersticial y del líquido intersticial al vaso sanguíneo. Bueno, aquí vemos los efectos de la vitamina D, ¿no? Que va a ser pulida en el organismo a través del hígado y los riñones, ¿no? Y los efectos que tiene, ¿no? Sobre las diferentes funciones que se realizan relacionadas con el calcio y el fósforo. Entonces vemos que cuando está activa, ella va a permitir, ¿no?, la reabsorción de calcio y fósforo en los huesos y va a actuar sobre las glándulas paratiroides, frenando, porque el que hace la glándula paratiroide está quitando los componentes de los huesos, ¿sí? Y va a activar la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Entonces, ¿qué relación hay entre el riñón y la vitamina D? Bueno, ¿qué pasa con el calcio, el fósforo y la vitamina D en el riñón? En el riñón la vitamina D actúa en forma sinérgica con la hormona paratiroidea. ¿Qué significa que sea sinérgica? Ya, que va el mismo fin, ¿cierto? Para aumentar la reabsorción en el túbulo contorneado distal. El fosfato, los efectos de la vitamina D sobre la reabsorción del fósforo tienen los mismos efectos sobre el calcio. Y la vitamina D inhibe directamente, ¿no?, la producción de ella misma, por retroalimentación negativa. Nosotros no podemos tener también cantidades excesivas de vitamina D, ¿ya? Entonces, aquí vemos la relación que hay entre hueso y riñón. El efecto de la paratormona, ¿no? Y cómo pasa el calcio y el fósforo. La acción de la vitamina D en el hueso es indirecta y es directa. Entonces hay reacciones que van a actuar sobre las células óseas
directamente o a través de otros mecanismos para que finalmente influyan en las células óseas, ¿ya? Entonces, estimula la absorción de calcio y fósforo desde el intestino y aumenta la reabsorción de calcio. ¿Eso será directo o indirecto? Indirecto, ¿ya? La vitamina D eleva las concentraciones de calcio y fósforo tanto en la sangre como en el líquido extracelular. Si es hueso. ¿Cómo? ¿Es directo? ¿Ah? Tenemos el calcio disponible, ¿cierto? Sí. Y el aumento del calcio y el fósforo, más los osteoblastos, que van a ser las células que se van a diferenciar, ¿no? Entonces va a generar en forma indirecta, una diferenciación de estas células para constituir, ¿no? El hueso propiamente tal, ¿ya? Entonces aquí tenemos el aporte de la vitamina D a través de la alimentación. Tenemos el aporte de la vitamina D sintetizada en nuestra piel, el efecto del hígado, el riñón, y por otro lado tenemos la absorción intestinal. Todo eso va a tener efectos sobre el hueso por la fijación de la vitamina D del calcio y el fósforo. Tenemos una hormona antagónica a la paratormona, la calcitonina. ¿Quién produce la calcitonina? ¿Ah? ¿Quién produce calcitonina? La tiroides, la glándula tiroides, ¿ya? Y lo que va a hacer es inhibir la actividad de reabsorción de osteoclastos y va a ralentizar la tasa de renovación ósea. Igual que la paratormona, en el riñón la calcitonina provoca una fosfaturia. ¿Qué significa fosfaturia? Liberación de fósforo en la orina, ¿ya? Al inhibir el transporte de fósforo en el túbulo proximal. Induce a leve natriuresis y calciuresis. Natriuresis y calciuresis, ¿qué es? La primera eliminación. Lo mismo, ¿cierto? Se libera sodio en la orina y calcio también, ¿ya? Entonces, la calcitonina es una hormona bien especial, en el sentido de que podemos vivir sin esta hormona producida por la tiroides, porque las personas que nos han sacado la tiroides no tomamos suplemento de calcitonina y seguimos manteniendo, bueno, relativamente los huesos, porque les voy a contar que se me fracturaron dos costillas en forma espontánea. De repente sonó clic, dos costillas. ¿Cómo así, profe? ¿Sí, no? Así no. ¿Ya? Estoy tomando calcio, estoy tomando vitamina D, tomo toneladas de leche, tomo sol, porque para que vean ustedes lo importante que es esta glándula, ¿ya? Hay que cuidarla mucho, porque a mí me cambió la vida. Desde que me sacaron la tiroides empecé a tener problemas. Yo nunca en mi vida me había operado. Me saqué la tiroides y ahí empezaron todos los problemas. ¿Ah?
¿Sí? Ya, entonces, pero de alguna forma que no se sabe, se suple la acción de la calcitonina en el organismo. Si a una persona le dan exceso de calcitonina, tiene problemas, que no son a nivel óseo, sino que a nivel metabolismo general. Entonces, los niveles de calcitonina son reducidos y son poco conocidos, ¿ya? Porque yo he hablado con endocrinólogos y en lugar de decirme, mire, sabes que no sé, me dicen, tú no te metas en mi área. Pero si ese es mi cuerpo, me tiene que explicar lo que me está pasando a mi cuerpo. No, no explican nada. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la regulación de fósforo, calcio, vitamina B. ¿Ya? Entonces, estamos listos para trabajar con los conceptos. ¿Ya? Entonces, ahora